Mitos y arte 19. Renacimiento. El genio de la antigüedad clásica, que deslumbró en los siglos V y IV a.C., pareció renacer en el siglo XV. A esto alude el concepto renacimiento. Renacimiento también se refiere a una corriente de pensamiento caracterizada por el amor al mundo del intelecto y de la imaginación. Renacimiento y humanismo serían términos intercambiables. Walter Pater, maestro y amigo de Oscar Wilde, dice que de vez en cuando surgen épocas en las que se da una íntima alianza entre las mentes brillantes. Las personas de espíritu elevado no se aíslan, sino que se acercan, se comunican y comparten sus pensamientos. Los múltiples intereses del mundo intelectual se combinan. Las obras de arte y del pensamiento son numerosas y tienen una unidad. Hay un ánimo general de exaltación e iluminación. Todo parece respirar esa armonía cultural, en que las cosas agradables se reconcilian con el fin de elevar y embellecer el espíritu. La Florencia de Lorenzo de Médicis fue una de esas épocas. Volvió a darse el fenómeno que caracterizó a la Grecia de los siglos V y IV a.C., cuando afloró aquel aluvión de mentes privilegiadas, artistas, filósofos y poetas. El Renacimiento empieza en Italia. Gea vuelve a dar a luz, esta vez en Roma, pero lo que alumbra son tesoros artísticos como el Laocoonte y el Apolo de Belvedere. Según el lugar, el Renacimiento abarca tiempos distintos, desde el siglo XIII hasta principios del XVI. La iconografía clásica o mitológica renace. La mitología ya está presente en el arte de la Italia de los siglos XIII y XIV. La prueba es la Divina Comedia del poeta florentino Dante. Dante presenta un más allá pagano imbricado con las creencias del cristianismo. Este grabado del ilustrador Gustave Doré del siglo XIX demuestra que el intento de conciliar paganismo y cristianismo fue una constante en el Renacimiento. Lo vemos en Patinir. En la laguna Estigia aparece un ángel cristiano y Caronte, el genio de los infiernos, que lleva en su barca las almas de los muertos a través de los pantanos del río Aqueronte hasta la orilla opuesta. Se ve también en esta obra de Andrea Mantegna. Atenea expulsa a los vicios del jardín de la virtud. Arriba a la derecha se personifican las virtudes cardinales cristianas: justicia, fortaleza y templanza. En el Renacimiento, la figura de Atenea personifica la victoria de la razón sobre los vicios. Botticelli también enfrenta la sabiduría y la razón representadas por Atenea a la incultura y la irracionalidad, simbolizadas aquí por un centauro. El centauro, mitad hombre y mitad animal, era un símbolo utilizado en la academia neoplatónica para definir la naturaleza humana, dividida entre los bajos instintos y las aspiraciones espirituales. En la Edad Media, los poetas griegos y romanos eran conocidos, pero tuvo que llegar el Renacimiento para que los mitos se hicieran populares. Existía la creencia de que los antiguos eran superiores en sabiduría, por lo que se pensaba que las leyendas clásicas habían de contener alguna verdad profunda. Por ejemplo, el mito del nacimiento de la dorada Afrodita. Este se vio como un símbolo del misterio mediante el cual llegó al mundo el mensaje divino de la belleza. La dorada y la diosa que en sonreír se deleita son los epítetos que Homero dedica a Afrodita en la Ilíada. Según el mito más aceptado, Afrodita nace de la espuma del mar. E instantes después, el soplo de Céfiro, el viento del oeste, ayudó a su desplazamiento. En el cuadro de Botticelli, Céfiro y Aura, la brisa, actúan abrazados.
Afrodita, impulsada por ambos, llegó a la isla de Chipre. Bueno, aquí hemos fotografiado a Afrodita como si hubiera llegado a la granja de San Ildefonso, pero nos permiten un fallo de este calibre. El cuadro de Botticelli de 1485 muestra la llegada de la diosa a tierra firme, erguida sobre una concha. Botticelli expresa más delicadeza que erotismo en la desnudez de la diosa. El pintor conoce el mito. Las horas o estaciones acudieron a recibirla. El llamado trono Ludovisi, un bloque de mármol con un bajo relieve, representa 2 de las horas ayudando a Afrodita. Una de las horas tiene preparado un bonito manto con el que cubrir a Afrodita. Por las flores del manto, yo diría que de las 3 benévolas horas, esta es auxo, que significa crecer. 3 años antes, Botticelli había pintado la celebración de la llegada de la primavera. Afrodita Venus se sitúa hacia atrás, como si quisiera ceder protagonismo al resto de los personajes. Su vestimenta recatada le da aspecto de reina. Sobre su cabeza, un pequeño Eros Cupido dispara flechas en dirección a las 3 gracias. Hermes Mercurio expulsa con su caduceo las nubes que amenazan entrar en el jardín, que es el jardín de las Hespérides. Como en el cuadro de El nacimiento de Venus, en este también aparece Céfiro, con extraña coloración verdosa. El viento altera la paz de la escena al irrumpir de forma violenta en el jardín, persiguiendo a una ninfa de cuya boca salen flores y que mira desconfiada al viento. La escena ilustra una narración de Ovidio en la que una ninfa griega llamada Cloris se transforma en la diosa latina Flora, a la que se representa esparciendo sus flores. Los griegos consagraron a Afrodita y a las Gracias el mirto y el rosal. Las Gracias son hijas de Zeus y de otra de las Oceánides, llamada Eurínome. Los romanos fueron los que las llamaron Gracias. Los griegos las habían llamado Cárites. Suele admitirse que los nombres de las Cárites o Gracias sean esplendor, alegría y alborozo, que en griego se pronuncia Aglae, Talía y Eufrósine. Nuestro idioma ha tenido que crear una infinidad de palabras para traducir todos los significados que la palabra gracia atesora. Gracia, alegría, atractivo, encanto, belleza, garbo, elegancia, goce, placer, gusto, satisfacción, contento, deleite, benevolencia, generosidad, bondad, liberalidad, indulgencia, favor, merced, beneficio, utilidad, servicio, gratitud, mérito, bienaventuranza, caridad. El río donde las Cárites se bañaban era el Cefiso, que regaba el templo de la titánide primigenia Tenis, una de los nombres de la Gran Madre, por lo que sus aguas tenían propiedades oraculares. La gente arrojaba a las aguas del río una pasta sagrada que luego se veía aparecer en la fuente Castalia, en el monte Parnaso. Un bosquecillo de laureles rodeaba la fuente, que estaba consagrada a las musas y a Apolo. Castalia fue una ninfa que no quiso saber nada de los amores de Apolo, se arrojó al agua y se ahogó. Rafael Sanzio pinta en 1511 un fresco en las estancias del Vaticano, en el que representa a Apolo y a las musas. En el cuadro, debajo del dios, hay una fuente, pero parece ser que la fuente no es la Castalia, sino la fuente del caballo, la fuente Hipocrene. La produjo Pegaso al golpear con su casco
el suelo del monte Helicón. Miguel Ángel quiso que la Sibila de Delfos tuviera esta apariencia y la representa en la Capilla Sixtina en 1509. Sibila se llamaba a la sacerdotisa que enunciaba los oráculos de Apolo. Mide 3,5 metros. La iconografía católica del Renacimiento mantuvo la figura de las sibilas. Consideraban que al estar dotadas de la facultad de ver el futuro, anunciaron la llegada de Cristo. La generación de artistas plásticos del Alto Renacimiento demuestra un dominio de la iconografía mitológica notable. Rafael lo sintetiza en sus dibujos y en los frescos de la Villa Farnesina. Aquí Rafael representa el Consejo de los Dioses, en Roma, en la Villa Farnesina, construida en los primeros años del siglo XVI. Gracias por vuestra atención.